y estaremos ministrando bajo el tema ninguna condenación. Leemos la palabra en Romanos capítulo 8 versículo 1 y leemos las palabras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el libro de Génesis capítulo 2 verso 7, la Biblia dice lo siguiente: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Diga conmigo, aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Aquí vemos, amada iglesia, que el creador del hombre, Dios Elohim, el creador, Dios le dio al hombre, al crearlo, le dio mandamientos. Todos sabemos que Dios le dijo al hombre: de todos los árboles del huerto ustedes pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no coman, porque si de él comieren, ciertamente morirán. Y en Génesis 2, versículo 16, del mismo capítulo 2, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrá comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. El hombre, dice la palabra, que el hombre pecó y quedó expuesto a la condenación eterna por su desobediencia. ¿De qué hizo Dios al hombre? Del polvo. ¿Qué le dijo Dios? Polvo eres y al polvo volverás. El hombre le falló a Dios, el hombre pecó contra Dios, el hombre cometió el error de no prestarle atención a lo que Dios le dijo, se dejó engañar de Satanás, de la serpiente en el huerto del Edén, y lamentablemente, amén, el hombre entonces quedó expuesto a la muerte y a la condenación. De manera que el apóstol Pablo, capítulo 15 de Primera de Corintios, versículo 22, oiga lo que dice el apóstol Pablo: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por la desobediencia de Adán, usted y yo ahora quedamos expuestos a morir. Y por vía de Adán entró la muerte al hombre. Y por vía de Adán entró la condenación al hombre. Pero ahora Pablo dice en 1 Corintios 15, 22, así como en Adán todos tenemos que morir, pero ahora hay una bendición para ti, Dios mío, para ti, para mí. Así como en Adán todos mueren, ahora en Cristo todos, alaba la gloria, todos seremos vivificados. A pesar de la condición de condenación del hombre, Dios mostró su amor para con el hombre. ¿Cuántos creen que Dios ama al hombre? Dios repudia el pecado, pero ama al pecador. Porque lo único que interrumpe la comunión con Dios es el pecado. El pecado te hace terminar en la muerte. El pecado te excluye del cielo. El pecado es el que te lleva a la condenación eterna. En Romanos capítulo 5, en el versículo 8 de Romanos, me encanta lo que dice este verso. Mas Dios, Romanos 5 verso 8 dice, mostró su amor para con nosotros, en que siendo todos, alábalo, sí, porque ahora no lo vamos a excluir, alábalo si puede excluirlo, no, en que siendo todos pecadores, Cristo, alábalo si puede, Cristo murió por nosotros. Versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados, alábalo, wow, me encanta porque Él nos justificó.
Nosotros estábamos expuestos a la condenación, pero Cristo nos justificó delante del Padre. Romanos capítulo 5 verso 1 dice Pablo: justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos tienen paz por medio de Jesús? ¿Cuántos tienen paz para con Dios? Alaba, alaba, diga: estoy en paz con Dios por medio de Cristo, porque Él me justificó. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre. Aleluya, su preciosa sangre. Por Él seremos salvos. ¿De qué? De la ira. ¿A qué ira se refiere aquí el versículo 10, versículo 9? Se refiere a la ira de la condenación. Hay una condenación para el hombre, aleluya, que no está en la paz con Jesús. Está bajo la ira y la condenación de Dios para el hombre, por cuanto vive una vida de pecado. Verso 10: porque si siendo enemigos, entonces quiere decir que el que no es justificado por Jesús es enemigo de Dios. Oh almas adúlteras, dice Santiago, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y que los que andan conforme al mundo y a las vanidades de su carne, dice, no pueden agradar a Dios, y se constituyen, dice Santiago, se constituyen enemigos de Dios. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Aquellos que no hacen su voluntad y están viviendo una vida de pecado. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Somos salvos. Alguien dice: soy salvo, soy salvo. Soy salvo porque soy justificado y estoy reconciliado con Dios el Padre por medio del sacrificio, y justificado por medio de Cristo a su nombre. ¿Usted cree en Cristo? Sí, usted entonces es justificado por Cristo y reconciliado con Dios el Padre por medio de la sangre de Jesucristo. Eso somos. Ahora somos hijos de Dios. Ahora no somos propiedad de Satanás. Ahora somos propiedad de Dios y reconciliados para Dios por medio de Jesús, su Hijo amado. ¿Dios quiere que el hombre sea condenado? ¿Acaso no le dijo Él a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura? El que creyere será salvo. Alábalo. El que creyere será salvo. Marcos capítulo 16 verso 15 en adelante. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero Dios no quiere la condenación de ninguno. Dios no quiere la condenación de nadie. Por eso Pablo dice en el libro de los Hechos capítulo 17 verso 30, dice Pablo: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Alábalo, di conmigo: que se arrepienta, por cuanto Dios ha establecido un día en el cual Dios juzgará al hombre con justicia por medio de Cristo, aquel, amén, a quien ellos han rechazado. ¿Cuál es la condenación para el hombre? Rechazar a Jesús, el Hijo de Dios. El único medio, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y cuando el hombre rechaza a Jesús y no vive para agradar a Jesús conforme a la palabra, entonces el hombre queda expuesto, diga, expuesto a la condenación eterna. En el Evangelio de Juan capítulo 3 verso 16 dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios no condena a nadie. Y desmentimos alguna tesis de Satanás y de muchos que dicen: los evangélicos, los que predican es infierno, es condenación. Ellos dicen que todo el mundo se va a condenar. No decimos eso. La Biblia dice lo contrario. La gente no, Cristo no va a condenar a nadie. Dios no condena a ninguno. Es lo contrario. Dios quiere que todos seamos salvos por Él. Ahora bien, ¿por qué el hombre entonces se condena? Por lo que aquí dice la palabra.
Porque Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Pero esta es la condenación. Esta es la condenación, que el hombre amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, el que no ha creído ya está condenado, porque no ha creído en Cristo, el Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres, dice, y los hombres, ¿qué pasó? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El hombre amó más las tinieblas. Cuando hablamos de las tinieblas, hablamos de las cosas que están en la oscuridad, que pertenecen a este mundo de pecado. El pecado hace que el hombre viva en una tiniebla de oscuridad. Y es necesario que tú entiendas esta palabra, porque ahora no somos condenados porque hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. Ahora estamos en la luz. Ya no vivimos en las tinieblas en las que nosotros vivíamos cuando no conocíamos a Jesús. Por cuanto ahora hemos creído en Jesús, ahora vivimos en la luz y somos salvos por su gracia. Qué triste es que tantas vidas se pierdan porque amen más las tinieblas que la luz. Porque aman más, su corazón está más apegado a las cosas del mundo que a Dios, a las tinieblas que la luz, y rechazan la luz de Jesús, su verdad, su palabra, amén, para buscar la oscuridad del mundo. ¿Cuál es la batalla de los hombres y las mujeres de Dios, de los que estamos en la luz? El reto y el desafío de las cosas del mundo que nos atraen. Y es por eso que tú y yo tenemos que valorar la salvación y la gracia que hoy Cristo nos ha dado, y el hecho de habernos liberado de la condenación eterna. Primera de Pedro 3 versículo 9. Porque el Señor, dice Pedro, porque el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino más bien Dios es paciente para con todos. Diga, la paciencia de Dios. Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca. Yo veo el amor de Dios otra vez. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere la condenación del hombre. Dios quiere que el hombre crea a Cristo, aquel que le justifica delante de Dios el Padre. Ahora, hemos leído Romanos 8 versículo 1. Pablo dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué bendición estar en Cristo Jesús. No estoy diciendo qué bendición es estar en la iglesia, sentado en una banca en la iglesia, o ser miembro de una iglesia. No, eso no es lo que dice aquí. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque si alguno dice que permanece en Él y está en Cristo Jesús, debe de andar como Cristo anduvo. Para tú ser salvo, tienes que entender lo que Cristo hizo. Murió por ti en la cruz del Calvario, aceptarlo como tu Señor y Salvador, para que sea justificado delante del Dios el Padre. Ahora no hay condenación para los que están en Cristo. Estar en Cristo sí es congregarse, claro que sí. Estar en Cristo, claro, es andar con una Biblia también, porque eso es estar en Cristo. Estar en Cristo es orar, claro, es orar. Estar en Cristo también es ayunar. Estar en Cristo es escudriñar la palabra. Estar en Cristo es dar por gracia a los que tú, amén, recibiste por gracia, y tratar de ganarte a otro para el reino de los cielos. Si tú no controlas tu carne, si tú no controlas tus instintos humanos, amén, esa carne es la que te va a llevar a la condenación. Alaba la gloria. Pablo dice: no hay condenación para los que están en Cristo, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios.
veces le echamos toda la culpa al diablo. Señor, reprenda al diablo. Y el diablo dice, pero yo no, déjame tranquilo. Y todo, Señor, reprenda al diablo. Pero espérate, eres tú mismo, contrólate. Y todo es el diablo. Es el diablo, es tu carne y es el mundo. Por eso Santiago capítulo 1 versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta las tentaciones, porque después que haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. También dice Santiago ahí mismo en el próximo versículo 13: si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Sino, versículo 14, sino que cada uno de nosotros somos tentados. Oiga, no es Satanás, no es el diablo, no, sino que cada uno de nosotros es tentado cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Dile que está a tu lado: tienes que controlar la concupiscencia, tienes que controlar los deseos de la carne, para que pueda vencer al diablo y pueda vivir una vida victoriosa y guardar la salvación que Cristo pagó por ti. Es una guerra que tenemos, pero con nuestra propia naturaleza. Y hay de usted si usted deja de tener la comunión en el Espíritu, si usted deja de orar, si usted deja de ayunar, si usted se deja de congregar, si usted se va aislando como de las cosas espirituales, si usted se va apagando, esa carne va cogiendo velocidad y la carne va subiendo. Y antes usted como que la controlaba y tenía un poco de dominio propio porque el Espíritu Santo lo ayudaba. Pero cuando tú comienzas a alejarte de Dios, a abandonar, amén, la consagración y la comunión espiritual, entonces de manera automática, dice Pablo, le vas a dar lugar al diablo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de qué, ¿en qué ellos piensan? En las cosas de la carne, lo que le gusta a la carne, a tu humanidad, a tu debilidad, a tus flaquezas. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Es por eso que cuando te llega un pensamiento raro, tú lo que tienes que hacer: diablito, ahora sí te reprendo, espíritu de Satanás. Fuera todo espíritu, fuera todo pensamiento inicuo que quiera llegar a mi mente. Porque el diablo te va a bombardear 24/7 para que tu mente, amén, gloria a Dios, pierda la comunión del Espíritu. Pero tú tienes que estar atento, y cada vez que te llegue el pensamiento de pecar, de hacer algo que agrade a la carne y desagrade a Dios, entonces comienza a reprender: y diablo, no voy a caer de la gracia de Dios, soy un hombre salvo y voy a retener la salvación. No hay condenación, ninguna condenación hay para mí si vivo conforme al Espíritu de Dios. Pero el libro de Juan capítulo 5, el versículo 24 todavía es más impactante. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte